Bienvenidos una semana más a Canal Ateca. Yo soy Raúl y en el vídeo de hoy atenderemos una de vuestras peticiones, los ajustes de sonido. Pero antes de empezar, me gustaría agradecer vuestro apoyo, ya que con el vídeo de hoy celebramos que hemos superado la barrera de los 2000 suscriptores. Los que entienden de audio dicen que si la canción está grabada con calidad y el equipo de sonido es de alta fidelidad, no sería necesario modificar los ajustes de audio para escuchar la canción tal y como el músico la grabó. Por lo tanto, podríamos dejar el ecualizador totalmente plano. Los ajustes de audio los podemos encontrar en el icono de sonido, donde lo primero que veremos es el ecualizador y que estará totalmente plano. Pero ya sea porque el equipo no es de alta fidelidad, como es nuestro caso, o porque nos guste potenciar algunas frecuencias, este menú nos permite ajustar el sonido. En el equipamiento básico podemos ajustar 5 frecuencias. A la izquierda tenemos la de los sonidos más graves y a la derecha la de los más agudos. ¿Cuál es la mejor configuración? Pues eso va a gustos. Yo normalmente llevo subidos un poco los graves y los agudos y las frecuencias medias un poco bajas. Aparte de que el sonido me gusta más así, una gran mayoría de mis canciones preferidas son de rock y electrónica, y para estos géneros musicales es la configuración que se recomienda. Si buscáis por internet podréis encontrar la configuración recomendada para vuestra música favorita, pero para que os hagáis una idea, os enseño algunas configuraciones predefinidas que vienen con un reproductor de música que tengo en el ordenador. En este caso, el ecualizador tiene más frecuencias, pero la idea es la misma. Si vamos a rock, vemos que es muy parecida a la que os he mostrado antes. Y para la música pop, es totalmente al revés. La de jazz es parecida a la de rock. Aprovecho para pedirle a SEAT que en próximas actualizaciones del sistema de infotainment podría incluir este tipo de preajustes, ya que si te gustan diferentes géneros musicales, resulta tan incómodo configurar el ecualizador cada vez que acabamos dejando los mismos ajustes para todas las canciones. Y esto que pido no cuesta nada de hacer, os lo aseguro. El sistema de sonido Beats, que viene de serie en el acabado FR y está como opción en los otros acabados, incorpora un subwoofer para potenciar aún más los sonidos más graves, y que como podemos ver en la imagen, aparece a la izquierda del ecualizador. Vamos ahora a la opción de Sound Focus. Como su nombre indica, aquí podemos configurar el punto central donde va a sonar la música. Por defecto, la configuración es que el sonido ideal se escucha en el centro del vehículo. Esta funcionalidad equivale al balance y al fader o fader de toda la vida. Es decir, podemos desplazar todo el sonido hacia adelante o hacia atrás, o hacia la izquierda o a la derecha. En el libro de instrucciones se puede leer que el sonido se puede optimizar por zonas a través de estos dos botones de la izquierda, donde pone todos y conductor, pero yo no noto ninguna diferencia. Parece que hace algo, pero el volumen percibido es el mismo. Por lo que veo, el foco prevalece sobre la zona que tenemos marcada. En el sistema de sonido Beats, aparte de los botones de conductor y todos que hemos visto antes, hay un tercer botón para adelante. Y también tenemos un botón de Surround para activar el sonido envolvente, y con este deslizador aumentamos o disminuimos este efecto. Por cierto, gracias a Damián por este vídeo. Y lo que me sorprende de las instrucciones es que hay un modo automático que optimiza el sonido por zonas en función de los asientos ocupados.
Yo no lo he sabido ver. Si alguno de vosotros tiene más información que yo, le agradeceré que lo comparta en los comentarios. Otras cosas que podemos configurar son los tonos de la pantalla táctil, que ya expliqué en el vídeo sobre el infotainment, y la configuración de los gestos. Pero la que es más interesante es la configuración del volumen. Aquí podemos configurar el volumen predefinido de la radio, el manejo por voz o el volumen cuando arrancamos en el coche. Pero a mí el que más me gusta es el de poder configurar cómo queremos que la música suba automáticamente de volumen según la velocidad. A mayor velocidad habrá más ruido de fondo y para compensarlo aquí podemos definir si queremos que se adapte más o menos a dicha velocidad. También podemos definir cuánto bajará la música cuando entre en marcha el asistente de aparcamiento para que podamos oír los típicos pitidos de los sensores. Y por último, tenemos los ajustes de audio del navegador. Yo normalmente lo llevo desactivado, pero si lo activamos, podemos por ejemplo configurar el volumen de la música cuando el navegador nos hable. Volumen de las locuciones de la navegación. 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 O directamente regular el volumen de la voz del asistente. Volumen de las locuciones de la navegación. Volumen de las locuciones de... Bien, pues esto es todo por hoy. Hasta la semana que viene. Adiós.